Programa 214. Ya. Yo en realidad abogo por el formato 2x14. No, pero no podemos cambiar otra vez. Bueno, yo lo voy a decir así. Porque además se me ha quejado mucha peña. ¿Cómo que se te han quejado? A mí lo de 200 tal nunca me convenció. Yo siempre pensé que era 2 por tal. Pero dijiste que sí. Sí, pero ahora ya los hoteles. Me arrepiento. Es como los hoteles. Estamos en la segunda planta. Me arrepiento. Ahora, porque hay gente que está por ahí buscando el programa 120. O sea, hay gente que cree que tenemos 200... Es que el problema es que la gente se está subiendo al carro ahora y no están entendiendo. Entonces hay que facilitarles el proceso. No pasa nada. Yo no voy a cambiarlo otra vez. Lo que está. Pues la temporada 3 ya decidiremos cómo hacemos la nomenclatura. Exacto. Esto ha venido así, pues bueno, lo estamos llevando como podemos. Este éxito repentino. Muy bien, pues nada. ¿Qué tal la semana? Con la lluvia, la tormenta y todo eso. Pues nada, pues me he constipado. ¿Te has constipado? Me he constipado, sí. Vaya. No puedo salir de casa. Es que no salgo de casa por algo. Si sales de casa, ¡pam! Te pilla. No, es que es el 100% de las veces. Salgo de casa y me constipo. Estás poco preparado para la vida exterior. Eres una persona de interior. Soy indoor, sí. Eres indoor. Totalmente. Es una mierda. Te puedes montar un tributo a The Doors y llamarte The Indoors y tocar solo en casas de peña. Pues estaría muy guay. Está guay. Muy guay, sí. Claro. En fin, un asco de semana. Pues yo no he podido trabajar más fuera de mi casa que esta semana. Me he comido toda la lluvia en la calle. Bueno, desgraciadamente... También te digo que llegar a mi casa y ver que no tenía humedades ni goteras me ha dado una felicidad tal que por mí que dure la tormenta 25 días más. Porque qué maravilla no tener goteras. Uno no sabe lo que es no tener goteras cuando has tenido goteras. Hasta que las tiene y luego las deja de tener. Pues sí, enhorabuena. Estoy muy contenta con con el aislamiento de mi casa, con la tela asfáltica de mi casa, todo está súper guay. Pues genial, pues vamos a empezar este programa, que tenemos público y todo. Tenemos una unidad de público. Una unidad de público. Mireia Porto, de Rosy Fin. Bien. Muy bien, es una unidad de público, pero muy entregada. Bueno, ella es la autora de la cortinilla de Todo Mal. Efectivamente. O sea que, mira, dale paso a tu propia cortinilla. ¡Wow! Genial. Mira, Excaliburcio, Ramón. Dime. No puedo más, no puedo más, ya. No quiero ver ni una maldita foto más de una chica en Instagram diciendo soy una intensita. Ya. Mira, primera, el 98% de las personas que se llaman a sí mismos intensas, os tengo que dar una mala noticia. Sois unas básicas. Una cosa, básicas, algo intenso es algo pues con fuerza, algo potente, algo que te arrasa, ¿no? Algo que te impresiona, que te impacta. No sois intensas. Lo que pasa es que os mola haceros fotos saliendo muy guapas, pero con un halo de tristeza. Porque sois unas básicas. Entonces, no sois intensas. Pero por favor, es que aunque lo fuerais, este tema se ha gastado. El uso de la palabra intensa, a partir de hoy, se ha gastado ya. Ni una más. Además es el truquete de anticiparte a lo que pueden decir de ti para que no lo digan. Qué verdad más grande. Como decir, postureo. ¿No? Claro, pero eso no anula el aquí postureo. De postureo y ya anula el postureo. No, estás haciendo postureo. Claro, pero es gente que luego con todo su coño criticará el postureo. Claro. Porque tú haces el postureo, pero como lo anuncio, no perdona. O sea, es lo que como no vacunarte, ¿no? Como lo que no se nombra no existe, pero lo que se nombra también, o sea, lo que se nombra existe. Y no por nombrarse deja de existir. Quiero decirte, si aquí haciendo la intensa, efectivamente estás haciendo la intensa o estás haciendo el postureo, que son cosas que no molan. No por reconocerlo, deja de dar rabia. Entonces, deja de hacerte esas fotos de mierda. Te lo digo ya. O asume que lo haces y tira para adelante. Tira para adelante y asume que te van a llamar lo que te tengan que llamar. Pero dilo claro. Me hago esta foto en la que salgo muy guapa, pero parezco muy inteligente.
porque me gusta parecer muy inteligente, Mm. pero en realidad todos sabemos que es todo mentira. No sé, un poquito, es que no puedo más, es que me cansa esta repetición tan pesada. Aparte que hay de intenso en esas caras. Es que no sé, además creo que se está haciendo un uso muy equivocado de la palabra. La palabra, no sé, yo creo que la intensidad es algo bonito y se ha convertido de repente en ahora de repente algo intenso son... En languidez. Sí, pero la languidez... Todo... A ver, la mentira. Te quiero decir, a mí me molesta la mentira. Tío, no. Basta. Basta No, de mentiras. Basta de mentiras. Pues mira, yo odio muchísimo, y ya era hora de que lo comentáramos, es el rodear el cáncer con la lucha. El asociar el cáncer con la Asco más lucha. grande. No ganó la batalla contra el cáncer. Sé que vas a vencer porque eres un guerrero. Este partido lo vamos a ganar cuando le pasa a un deportista. Fuiste un guerrero, pero al final no pudo ser. El cáncer te ganó la... A ver, Qué puto asco todo. El cáncer es la mierda. El cáncer te mata. Pero y aparte el cáncer es punto. una enfermedad, no es el ejército No es- rojo no. entrando en la estepa rusa. No hay que luchar contra nadie. Tienes que ir, te tienes que tratar y depende de muchos factores, entre ellos pues la detección temprana, la gravedad de la enfermedad o los recursos sanitarios de los que dispongas, te curarás o no, pero en modo alguno tiene que ver con tu valentía, porque claro, además es como, o sea, yo podría entender que al que vence, ¿vale? Al que, siguiendo con su metáfora, al que gana la batalla, pues se le ponga como ese halo heroico épico. Claro. Vale, por aquello de que ha pasado algo muy jodido, Bueno, está ok, bien. sí. Pero que tú te refieras a un amigo tuyo, que el pobre ha fallecido de un cáncer horrible, como pobre, ha perdido la batalla. Encima ha perdido. Que le estás llamando Sí, loser. claro, encima. un loser. Pero Pero es que además, es absurdo, porque además la culpa que echa pues sobre las personas. La culpa para los que no, a los que están vivos aún, que es rollo, hostia, pues no tengo ganas de luchar. No, pero es que O ahora sea, además si es tienes una culpa cáncer, enorme. tienes que estar todo el día haciendo vídeos motivadores diciendo, Exacto. vamos, tengo cáncer pero estoy súper feliz. Haciendo abdominales ¡Buah! y todo. Subiéndote ahí, haciendo de 3-8 miles con Edurne Pasaban. No, ponte la play ya. No, Joder, deja a la que gente bastante te está sí. jodiendo la vida para que encima estén ahí presionándote para que luches y Claro, hagas no sé qué. sonríe, que tienes que ganar la batalla, sonríe. Tío, vamos a ver. Nada, muy mal esto. Bueno, pues yo siguiendo con las cosas que ya se tienen que acabar porque ya se han gastado, te tengo que decir que el otro día, Caliburcio, enero del 2020, escuché a alguien decir, vidente, tiene 2 dientes. O sea, por favor. ¿Vidente? ¿Tiene 2 dientes? Esto es una broma de los 80. Bueno, Sí, broma. Joder. Pues yo entiendo que en el momento en el que la primera vez que se le ocurrió a alguien, pues bueno, era gracioso. Ya. Pero no tiene sentido en el 2020 continuar estirando esta movida. Continuar aquí con no se puede. Ya. O sea, estas bromas, vidente, es que tiene 2 dientes. De ver, ¿qué esperas aportar con eso? ¿Qué quieres? ¿Que me ría? ¿Que me ría? Sí. Lo he escuchado, no sé, desde que tengo 3 años. Seguramente antes también, lo que pasa es que no tengo capacidad de recordarlo. Ya. ¿Qué es esa mierda? Pues no sé, tienes un entorno preocupante, también te lo he de decir. A ver, son cosas que uno escucha a veces por ahí, en el metro, en la calle. Entras a una tienda y pum, te lo comes, te lo sueltan, yo qué sé. Pero por eso, porque sales de casa y Salgo te de encuentras con casa, esas cosas. es verdad, toda la Yo razón. pillo resfriados y tú escuchas mierda. Pero que a lo mejor tú Pues vas no a la salgas de casa. farmacia, vas a la farmacia a comprarte el Frenadol y de repente alguien te suelta un chiste de los 80. Tampoco estás exento. Ya. ¿Que te expones menos? Sí. Pero que te puede pasar, te puede pasar. Yo reduzco mucho las probabilidades. Sí, no, tú pones muchísimo de tu parte. Pero hay una cosa que odio y que no me puedo librar quedándome en casa, que es la epiglotis. Puta mierda. ¿Qué mierda con la epiglotis? ¿Qué cojones? Me gusta mucho porque la gente no se imagina la cantidad de veces que tú y yo hablamos de la epiglotis. O sea, nuestra amistad se basa en hablar, entre otras cosas, de la epiglotis. O sea, ¿hay algo peor hecho en este mundo que la epiglotis? Es terrible que el cuerpo humano tenga diseños, o sea, cosas tan espectaculares Pero y a espectaculares. la vez tan ¿El ser puta humano? mierda para algo tan básico como respirar y comer. O sea, las dos funciones posiblemente más importantes y te lo juntan todo ahí con un apaño En una cutre. membranilla que tiembla un poco de un lado a otro y eso es lo que te permite sobrevivir o Sí, morir. sí.
Sí, es una mierda la epiglotis. A mí me parece lo típico de, hostia, tengo que entregar el cuerpo humano mañana, me ha pillado el toro, Sí. no he resuelto el tema de la El comida. tema de los dos tubos en uno, no sé cómo lo arreglo. No, por la epiglotis. Pues la epiglotis que hace así o así, dependiendo si No, tal. la verdad es que la epiglotis es puta mierda. Y vamos con la espada de Damocles todo el rato encima, que podemos palmar en cualquier momento. Bueno, yo sin ir más lejos, la semana pasada estuve a punto de morir varias veces por un fallo epiglotal. Claro, y a ver, y desgraciadamente la mayor parte de las veces no mueres. Encima. y es pasar un rato horroroso. Pero horrible porque como te atragantes un poquito a mitad comida, ya no remontas. O sea, tú no disfrutas esa comida ya. No, esa comida ya se te ha quedado atravesada. Horroroso. Todo ahí mal. Y además que se resuelve muy mal, porque se resuelve con un ataque de tos de 36 minutos. Claro. Que además es muy incómodo para todo el que te rodea, porque la gente tampoco tolera bien que tú te estés asfixiando. Sí, bueno, a la gente le encanta pegarte palmas en la espalda como Bueno, si sirviera pues a mí, para algo. que bien lo conté en Stories, me atraganté y un señor me echó una bronca mientras me atragantaba y ni me... Que a ver, que tampoco te digo yo que esperaba que me hiciera la maniobra de Heimlich, pero hijo de puta, ofréceme agua, dame una palmadita en la espalda, nada, me echó la bronca, tío, cállate. O sea, sí. Una persona no dejó que mi atragantamiento le impidiera echarme la bronca, porque le pareció irrelevante. Bueno, el caso es que hay que mejorar la epiglotis. No Sí. sé cómo, pero es algo que hay que cambiar. En sucesivas evoluciones. Lo que también te digo es, a mí me parece más... Te digo una cosa, me parece más importante haber solucionado bien lo de la epiglotis que ser bípedos. O sea, ¿por qué hemos antepuesto el ser bípedos Claro. evolutivamente al tema de la epiglotis? Pues- Bueno, ¿es epiglotis o epiglotis? ¿Tú eres enfermera? ¿Tú lo sabes, Mireia? ¿Epiglotis o epiglotis? ¿Cómo es epiglotis al final? Nos corrigen... Epiglotis. Epiglotis. Joder, bueno, a mí me gusta más epiglotis. Podemos decir epiglotis. En todo mal es epiglotis. A nosotros no nos van a decir cómo se pronuncia. Creamos nuestras propias leyes. No sé, es como que hemos resuelto tareas evolutivas que me parecen menos importantes. Y esto lo estamos dejando ahí y no puede ser. No puede ser. Pues a ver si el nuevo gobierno, que tenemos, arregla ya este asunto de una puñetera vez. O alguien mete mano ahí. Exacto. Pues sí, Pues ala. pues vale. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Muere una modelo e influencer británica al caer por un acantilado mientras hacía un selfie. Ujú. ¿Qué te parece? Bueno, pues Son cosas que pasan. cosas que pasan. Cosas que pasan. Sin más, tampoco la conocía. Desde hace algunos años, este titular y semejantes aparecen en los medios de comunicación, siempre, y lo sabes, entre comentarios jocosos Sí. y divertidos. De hecho, A la gente le encanta. De hecho, la propia redacción de los titulares Sí. y de las noticias siempre, están redactadas de una manera diferente a cualquier otra muerte Claro. o cualquier otra desgracia que haya. Siempre están ahí buscando como la broma, ¿no? Sí. O sea, Es un blanco fácil. Mujer e influencer que se ha Ujú. muerto, ¡bam! Risas. es como muy... toda esta noticia siempre va rodeada de humor y de alegría. O sea, realmente Sí. la gente se alegra. Es como, digamos, si empezamos a escarbar, es la única muerte que ocurre, que puede ocurrir en las noticias, donde está tolerado más o menos universalmente que todo el mundo Ujú, haga mofa o se alegre o lo que sea. ujú. Es este caso, el caso de que muere una influencer o un youtuber o algo así mientras hacía una de sus gilipolleces. Sí, Es lo más tolerado que hay. sí. O sea, incluso, yo qué sé, muere un militar que ha matado un montón de peña Sí, y la tal. única se le respeta. equivalencia quizás sea los ingleses con el balconing. Claro, sí, es cierto. Puede Es ser cierto, que sea sí. el único caso que se le asemeja, por motivos muy parecidos. Por motivos parecidos. Yo lo justifico más porque estamos hablando de ingleses que, a ver, dan asco. Sí. Entonces, bueno, yo en ese aspecto, pero bueno, no es el tema. No es el tema que nos ocupan. Vamos aquí, como es en Vida Millennial, como sabes, vamos a defender a A las influencers. a las influencers. ¿Cómo no?
Y bueno, los comentarios que acompañan siempre estas noticias, pues siempre son: Darwin estaría orgulloso, así va el mundo. Darwin está orgulloso, que también te digo que ninguno de estos se ha leído, pero ni media página de Darwin. No, el origen de las especies no... El origen de las especies, esta gente no lo ha trabajado. Se creen que son de las especies para la comida. Esta gente dice, voy a comprar especies. Voy a comprar especies. Vas a comprar un cormorán. Vas a comprar. En fin. Y yo digo que bueno, que ya está bien. Ya está bien de esto. Llevamos ya muchos años y ya está bien de esto. Claro, porque a mí, bueno, es que esto nace también de una discusión en tu muro de Facebook. Efectivamente. Que siempre es un gran... De ahí sacamos siempre muchas temáticas para hablar en Todo Mal. Y claro, a mí me hace gracia que la gente lo justifica porque es que son idiotas. A ver, vaya por delante que yo siento un gran desprecio por los influencers, especialmente los influencers de moda y toda esa mierda. Quiero decir, no me verás a mí defender a Dulceida ni a ninguna de estas, que esa gente a mí, conmigo no va. Pero si vamos a justificar la muerte de alguien porque es tonto, o sea, podemos reírnos de alguien por su estupidez. Entonces, ¿está bien visto reírnos de alguien por su estupidez? Claro. O sea, se ha muerto alguien por tonto, jaja, qué risa. No tenía yo noticia de esto, ¿no? Claro, es que además, muertes ridículas ha habido toda la puñetera vida, pero siempre. O sea, porque desgraciadamente los humanos no podemos estar atentos el 100% del tiempo a todos los estímulos que nos llegan, porque nuestro cerebro no da. Entonces nuestro cerebro pues hace automatismos en los que, pues bueno, nosotros no vamos mirando por dónde caminamos todo el rato. Claro. Pues nos pegamos hostias, nos tropezamos, nos atragantamos porque nuestra epiglotis es una mierda. Entonces, ¿por qué nos reímos de la gente que se hace selfies y muere y no de otras muertes desgraciadas? Claro. Porque, a ver, caerse por un barranco, en esencia, gracioso no es. Claro, porque es como, a mí me parece tan descabellado como si la gente en los 80 se hubiera estado riendo de la gente que se moría por la heroína. Las historias que han contado de los trippies y la gente que se tiraba por las ventanas, que no sé hasta qué punto es una leyenda urbana, me imagino que no lo sé. Pero algunos habrá tirado. Pero bueno, gente que muere por drogas constantemente. Claro. Nadie se ríe con eso. Claro, son consideradas cosas trágicas. Pero claro, en los influencers hay como un tema de culparlos individualmente sin atender un poco a ver, que a mí también me parecen estúpidos. Arriesgar tu vida por un selfie, claro que me parece estúpido. Pero de ahí a toda esa saña. Pero es que están haciendo algo estúpido, pero que mueran no tiene nada que ver. O sea, claro, yo veo un trasfondo bastante misógino, porque casi siempre son influencers. Son tías jóvenes, guapas, que por hacerse una foto para salir guapa, palman. Me parece estúpido, pues claro que sí. Pero no entiendo ese extra de meter el dedo en la llaga, porque además, ¿qué estás diciendo entonces? Si te parece mal, te parece bien que la gente tonta muera, estás a favor de la eugenesia. ¿Sabes quién está a favor de la eugenesia? El doctor Mengele. ¿Estás ahí o qué? O sea, ¿de qué estamos hablando? Eres Hitler. ¿Te parece bien que la gente tonta se muera y solo queden los más listos y creemos una raza superior de gente súper lista? Pues cuidado que igual no te incluyen en el pack. Exacto, eso te iba a decir. Mira a ver, no se te vuelva en tu contra. Exacto. Mira a ver que tú una selección del doctor Mengele igual no la pasas. Cariño, yo creo que decir. Que detrás de todo esto está un poco el sino de esta sección, que es Vida Millennial, que es la incapacidad de muchísima gente de aceptar que hay nuevos estilos de vida, hay nuevas formas de... Nuevas formas de morir. Nuevas formas de morir. Claro. Es que la gente antes se pegaba hostias en los barrancos porque era igualmente estúpida, no caía en la cuenta, igual se caían porque llevaban un gorro mosquitera. Bueno, o esa misma gente que critica esto porque qué estúpido hay que ser para hacerte un selfie al borde de un barranco, se cogen el sábado, se hacen 3 gramos de farlopa y 200 cubatas y luego cogen el coche porque que puedo conducir. Pero eso no es, eso no es arriesgado. No, porque eso es lo normal. Hombre, la cantidad de peña que muere en la carretera, que es un puñetero drama y nadie duda de ello, es un puto drama. Claro. Pero me quieres decir que no es puto ridículo que te pongas a conducir cuando no eres puto capaz de pronunciar 2 palabras. Me parece algo bastante peor que hacerte un selfie. Sí, porque al fin y al cabo la del selfie
salvo que tenga la mala suerte de que caiga encima de otro excursionista, que también te digo, con la cantidad de excursionistas y domingueros que hay, pues tampoco me parece tan difícil. En realidad se está poniendo en peligro su vida, pero es que mucha de la gente que se ríe de eso, luego lo hacen. Claro. O sea, luego pero van... si selfies está haciendo todo el mundo ya. No, me refiero a que luego hacen cosas igualmente estúpidas, igualmente arriesgadas, igualmente pero sin todo sentido. El puto mundo hace cosas cuando además están todo poniendo en peligro la vida de otros. Porque, cariño, aunque tú te creas que sí, te tengo que decir que vas ciego como una mofeta y no eres capaz de conducir ni un puto triciclo. O sea, deja el coche en paz. Pero es que además la gente cree que estas personas que mueren están arriesgando su vida constantemente por hacerse selfies. Claro. No, es una persona que se hace selfies de normal y un día va a hacerse selfies a un monte y no cae en que pisan falso. Sí cae. Perdón. Sí, bueno, ahí eso me ha hecho gracia. El chiste en sí ha sido gracioso. Bien. Sí. Pues eso no se da cuenta que pisan falso y se pega la hostia del siglo y palma. Pero no está haciendo eso todo el rato. Claro. O sea, ella hace selfies de forma segura normalmente, excepto una vez que no cayó. Y si os creéis vosotros que vais caminando por ahí y un día os van a atropellar, porque estas cosas pasan. Te puede pasar. ¿No te acuerdas? Te puede atropellar. Aquí tenemos de público a alguien que te puede decir que todas las personas que van a un hospital a urgencias no contaban al levantarse por la mañana que iban a estar en urgencias ese día. Así es. Porque las cosas pasan. Sí. Y los accidentes ocurren. Y no eres más tonto ni menos tonto porque un día pisas en falso o te caes o te atropellan o lo que sea. O lo que sea. Entonces, basta ya de esta chorrada porque lo único que estás dejando claro es que pues que estás mayor. Estás mayor. Estás mayor. Es que lo único que hay detrás de todo esto al final es vejez y rechazo a lo millennial. Bueno, a lo millennial no, porque lo millennial ya es viejo. Claro, millennials somos nosotros. Sí, rechazo a la generación Z es... Sí, generación Z. Es rechazo a todo lo que no entiendes tal. Entonces es un odio a esta peña. Díselo claro. Esto me recuerda, Diles. y con esto acabo, esto me recuerda a un programa que vi de Broncano, que hace Broncano, el Vida Moderna, no el otro, el de la tele. Sí, La Resistencia. La Resistencia. Y salía el Jorge Ponce haciendo... Uy, mira, ni de nombres. que había que elegir quién preferías que se muriese. Que a mí me hace risa. Él. Ponen a dos personajes famosos y el público tiene que votar quién prefiere que se muriese, ¿no? Y enseñó al Rubius y a Santiago Segura. Y realmente, si tú conoces un poco la movida de los youtubers y conoces un poco a Rubius, te das cuenta que Rubius no da las reviews. No. El Rubius es un tío bastante majete. Que juega videojuegos. Bastante legal. Y la gente votó en masa al Rubius cuando Santiago Segura todos sabemos que es la mierda. Santiago Segura no ha hecho nada más que el Día de la Bestia y ya está. Es lo bueno que hizo fue que malo, porque lo dio a conocer y entonces convirtió a Santiago Segura en un tío que se creía que podía hacer todo lo que le diese la gana. Pues como Torrente, bueno, las 19 ediciones de Torrente, a cual más horrible. Torrente 1 funcionó y me cago en la mar. Pues una cosa, en fin, les pero tenemos se me que está decir yendo el tema. a toda esa gente. Ok, boomer. Ok, boomer. Original todo mal in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Monty, ¿me quieres decir que no has podido soportar que yo tuviese una sección con mi nombre y has tenido que crear la tuya propia? Por supuesto. ¿Ha sido tal cual eso? Evidentemente. ¿Rejón? Perdona. O sea, ¿me tachas de rejón a mí? A ver, yo estoy harta de intentar meter con calzador en todas las secciones pues las cosas que yo quiero contar y que no caben en ninguna, y he dicho, pues voy a tener mi propia sección. Y si tú tienes el cine con Scali... Pues el cine con Scali lo propusiste tú. Bueno, pues imagínate qué buena gente soy. Pero ahora, igual que te propuse eso, te propongo Aprende cosas con Monty. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? Porque a mí no me molestó que estuviera el cine con Scali. Para mí me es indiferente. No tiene por qué pues llamarse cine con Scali. Para serte indiferente estás aquí montando el circo. A ver, Aprende cosas con Monty era una sección que hacía falta. La gente la está pidiendo. Justifícalo.
Pues yo sé cosas, generalmente son cosas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, es Ajá. verdad. Y me gusta contarlas porque la gente aprende cosas y eso está muy bien. Ujú. Y entonces, pues antes las metíamos con calzador. Yo te quería contar lo de Enric Marco, pues pum, lo metemos en Damas y Caballeros. Claro. Pero ha llegado un momento en el que estoy harta de retorcer aquí las cosas para que Ujú. quepan en las secciones. Así que he creado este cajón desastre de sabiduría y pedantería que es Aprende cosas con Monty. Pues muy Con bien. esa cortinilla Tú- maravillosa de Pablo el cancionista y Clara Calvo. Perfecto, pues muchas gracias a ellos y nada, tú misma, si la gente te tacha de ególatra como a Pablo Iglesias, no es mi problema. Ah, bueno, yo encantada. A mí yo me da me suda. lavo las manos aquí. Bueno, pues os voy a contar una historia A ver. porque con esto de que el fascismo ha llegado a España, a los escaños de Vox y demás, pues quería hablar de que este tema no es nuevo. Esto, bueno, entonces quería contaros la historia de Violeta Friedman contra León de Grell. Uy, bueno, los nombres en principio molan Están bastante. guays. ¿Quién Sí. es León de Grell? León de Grell fue un político y militar belga perteneciente a la comunidad francófona o valona, nacido en 1906. Ujú. En los años 30 fundó el movimiento político Christus Rex, que a lo mejor esto te da una pista, de inspiración católica y conservadora. Y en los años siguientes se fue radicalizando el hombre hacia el fascismo. Tuvo estrechos contactos con Hitler y con Mussolini y en España con José Antonio Primo de Rivera. Joder. Tras la ocupación alemana de Bélgica, pues su apoyo a Hitler fue total y creó lo que se llamó la Legión Valona, que era pues una legión de belgas adscritos a las SS. A ver, de momento es muy atractivo todo porque se llama León, Sí, Christus Rex, sí, sí, balón, balón con V. Entonces, mola los mucho. rexistas, que así acabaron llamándose esta legión valona adscrita a las SS, asumieron todos los principios antisemitas del nacionalsocialismo y del fascismo. Y de Grell acabó siendo oficial de las SS en el frente del Este. Promoción interna. Sí. De Grell calificó a Hitler como el hombre más grande de nuestra época y Hitler dijo de él que si hubiera tenido un hijo, quisiera que fuera como de Grell. Madre Esto nos mía. sitúa un poco ya de lo que estamos hablando, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Acaba la Segunda Guerra Mundial, Hitler pierde la guerra y este hombre huye a España. Mm. Vaya. Bueno, pues se refugia aquí en España. Normal. Bélgica pide su extradición y, acusando a León de Grell de haber colaborado con las fuerzas del enemigo, de ser traidor a la patria. Y España se excusa con Bélgica diciendo que es que este hombre estaba hospitalizado porque, hizo un aterrizaje forzoso y tenía unas heridas, ¿no? Vale, En pero San Seba- estaba Franco. Claro, exacto, es en el franquismo. De Grell fue juzgado en Bélgica, Ujú. en ausencia, condenado a muerte y se le retiró la nacionalidad belga en 1945. Durante 15 años, Bélgica solicitó infructuosamente su extradición. Ujú. Pero este hombre en España pues tenía amigos muy poderosos y se le concede la nacionalidad española Ajá. para no tener que extraditarlo. Bueno, la cosa entre fascistas, pues uno Claro, ya se entre entiende. colegas. Sí. Se cambia su nombre por el de José León de Ramírez Reina. Sigue Que molando. me mola mucho que se cambie el nombre y se pone ya un nombre de facha. O sea, un nombre Sí. como José León de Ramírez Reina, ¿no? Ponme un nombre así de estos de Sí. facha de aquí. Pam. Entonces, en Bélgica su condena prescribió en 1964. Pero era tal el interés que los belgas tenían en juzgar a este hombre, porque es como el nazi más famoso de Bélgica, ¿no? Mm. Que prorrogaron durante 10 años más la condena con la esperanza de conseguir la extradición, Mm. hecho que nunca sucedió. Nunca sucedió. Nunca Ni sucedió. Con después de ese Franco. apellido, o sea, con ese nombre tan guay, Ajá. vivió cómodamente este hombre hasta el final de sus días, el 31 de marzo de 1994. Joder. En Denia, seguro. En Javea. No, en Marbella. Vaya. O sea, por ahí, por Málaga. No sé, creo que tenía una casa en Marbella y otra. Mm. Y bueno, pues entre los años 60 y 70 fue uno de los promotores de la siniestra CEDADE, que es el grupo neonazi Club Español de Amigos de Europa, cuyos sucesores ideológicos son quienes ahora se refugian en torno a la catalana Librería Europa y distribuyen libros de propaganda nazi. Madre mía. Este hombre, que vivía cómodamente aquí en el sur de España y tenía muy buenos amigos, era considerado pues como un héroe icónico para los restos del franquismo que pululaban por ahí en torno a Fuerza Nueva. Mm. ¿Qué pasa? Llegamos a 1985 y este hombre sale en la televisión española diciendo que el holocausto era mentira, o sea, negando el holocausto, y diciendo en la tele pública, En democracia. en democracia, solo me arrepiento de que Hitler haya perdido la guerra, con todos sus cojones morenos, ¿vale?
Estaba viendo ese programa Sí. Violeta Friedman, que era una judía húngara superviviente de Auschwitz que se afincó en España al terminar la guerra. Recordamos, año 85, gobierna el PSOE y preside el gobierno de España Felipe González. Ella, al ver esta entrevista en la televisión pública, llama y pregunta que cómo habían podido pues, emitir esto, ¿no? No encuentra respuesta, le dan como respuestas vagas de es que queremos saber la opinión de todas las partes y demás. Y Violeta escribe una carta al País, al periódico El País, diciendo, vamos a ver, estáis flipando, ¿no? Aquí. Esto estáis no es flipando, normal. esto no puede ser. León de Grel le contesta también una carta al País y niega, él dice que él no ha dado órdenes de realizar ninguna matanza nunca y que el holocausto, que bueno, que tampoco era para tanto. Al poco tiempo, no sé si te acuerdas, bueno, eras muy joven, la revista Tiempo, dirigida por Julián Lago. En esta revista, que era una revista como bastante importante, le entrevistan otra vez y este hombre dice cosas como que si había tantos judíos ahora, pues que era un poco difícil de creer que hubieran salido vivos de los hornos crematorios. Calificaba al doctor Mengele como un médico normal y concluía que dudaba mucho que las cámaras de gas hubiesen existido alguna vez. Porque hace 2 años que hay una recompensa en los Estados Unidos para aquel que aporte pruebas de las cámaras de gas. Entonces él negaba, era un negacionista del holocausto. Bueno, Violeta, ya la mujer dice, mira, o sea, esto hasta aquí. Y entonces, primero creo que con la colaboración de una asociación de judíos y después con la ayuda de un abogado que se llamó Jorge Trías, que la apoyó en todo este proceso, interpuso una demanda por considerar que las declaraciones de Grel, falseando la historia y negando hechos evidentes como el holocausto, no solo lesionaban su honor, el suyo propio, que era judía y que estuvo internada en el campo de exterminio de Auschwitz, sino que llamaba mentirosos a quienes, como ella, habían sufrido este horror, ¿no? Bueno, pues la primera... Esto fue como un periplo o sea, el primero, a este hombre pues no le salió, ganó él el juicio y el juez estimó que la libertad de expresión amparaba esto. Violeta estaba convencida de que aquí había algo más y de que no se podía negar esto, que esto no era libertad de expresión, que esto era algo más. Y entonces insistió y puso un segundo recurso que también perdió. Y al final, la tercera, no te sé decir ahora si era el Tribunal Constitucional o, en fin, no sé a qué instancia fue la tercera vez que recurrió, le dieron la razón. No solo le dieron la razón, sino que se cambió la ley para amparar lo que a día de hoy se llaman los delitos de odio, que en ese momento lo que se hizo fue como eran para específicos de víctimas del holocausto, pero después se ha ido ampliando la ley con esta jurisprudencia que sentó este caso para amparar pues para amparar los delitos de odio, digamos. Para meter a raperos en la cárcel. Para meter a raperos en la cárcel. Bueno, esta sentencia llegó el 11 de noviembre de 1991, sentó doctrina constitucional y fue la antesala de la reforma del Código Penal en materia de racismo, ¿no? No obstante, León de Grel pagó su multa y continuó viviendo tranquilamente en España, amparado por su familia y amigos, con una gran riqueza que nunca quedó muy clara de dónde procedía, escribiendo panfletos nazis, coleccionando arte y dando charlas para organizaciones neonazis y de extrema derecha. Siguió apareciendo en los encuentros de la extrema derecha por toda Europa y fue el invitado de honor en la concentración organizada para conmemorar el centenario del nacimiento de Hitler el 20 de abril del 89. Murió a los 87 años porque hay que ver qué longeva es esta gente, me cago en Dios. Murió en Málaga y esto mola bastante, sus familiares quisieron llevar sus cenizas a Bélgica, pero los belgas dijeron que ni así. Ahora ya no. Que no podía entrar a Bélgica ni siquiera quemado. Yeah. Violeta, aún con graves problemas de salud que arrastraba, evidentemente, de haber estado en Auschwitz, continuó ofreciendo su testimonio allá donde la requirieron, dando charlas sobre su vivencia, sobre el holocausto, y murió el 4 de octubre del año 2000. Su hija continúa con su labor desde la Fundación Violeta Friedman y yo os recomiendo que veáis una entrevista que está en YouTube que le hizo Iñaki Gabilondo, que está muy guapa, y también que leáis su libro Mis Memorias. Perfecto. Y esta es la lucha de una mujer que consiguió cambiar la ley yendo contra un nazi, pero también es la historia de un nazi que vivió en España tranquilamente, en Marbella, con Jesús Gil y sus colegas, hasta que se murió de viejo. Ya. Así que... ¿Cómo te quedas? A mí esto me parece alucinante. Sí. Te lo digo de verdad. Esto me parece alucinante. Es muy curioso además porque yo tengo dos sensaciones. Una, que
O sea, este nazi se refugia en España y en vez de decir, ¡buah! He conseguido escaparme y me he refugiado, voy a vivir una vida en un rango bajo. Claro. Sin llamar mucho la atención. No, a lo loco. No, a tope de nazi, haciendo cosas super nazis. Diciendo, a ver, que dijo, saliendo en la tele. tele pública, me arrepiento de que Hitler haya perdido la guerra. O sea, es que más nazi, quiero decir, de cero a Hitler, hostia, estás ahí a tope. Quiero decir, es difícil, no es fácil ser tan nazi. Y luego es esto tan peculiar que me llama siempre tanto la atención, que es el negacionismo, esta contradicción constante de los nazis negacionistas, que es ser nazi y negar el holocausto. Es decir, si te pareció bien lo que se hizo, ¿por qué luego te empeñas en negarlo? Ya, bueno. Y otra cosa que no te he dicho es que cuando... Claro, esto fue bastante mediático porque fue un proceso muy largo, fue un proceso judicial muy largo en el que Violeta Friedman no ganó hasta la tercera vez, con lo cual esta gente estaba muy crecida, ¿no? Y Violeta Friedman, cada vez que ella iba a declarar o iba al juzgado y tal, habían cientos de nazis con pancartas riéndose de ella. Yeah. Incluso ella cuenta en su libro que hubo varios guardias civiles que la agredieron y que estaban protegiendo a los nazis. Esto es fortísimo. Es decir, una superviviente del Holocausto que ha tenido que aguantar un proceso larguísimo y aguantar humillaciones de los nazis en España. O sea, vamos a ver, ¿esto qué locura es? Hay una movida muy jodida a nivel institucional en este país respecto a la protección que tienen las personas fascistas o filofascistas, si lo quieres llamar así, como que no se les quiere cabrear, siempre se les permite un poquito más de la cuenta. Sí, pero además que al resto de personas. Todos hemos oído pues estas huidas de los nazis a Sudamérica, ¿no? En Argentina, en Brasil, el doctor Mengele, no sé qué. Pero bueno, que esto ha pasado aquí. Ha pasado aquí y ha pasado en la tele pública. O sea, que no es que... o sea, el doctor Mengele en Brasil estaba escondido. Estaba escondido, porque como lo pillara el Simon Wiesenthal este tío estaba aquí, de verdad, en las fiestas de Marbella, con la Jet Set, muy a tope. Qué asco. Y ya está, y nos lo hemos comido. Y se ha muerto de viejo, de viejísimo. Muy fuerte. Y nada, pues quería contar esto porque yo cuando lo descubrí me quedé muy loca, la verdad. Y claro, esto a mí me hace plantearme si esta relación que tenemos con Bélgica, de como que... de extradiciones. Claro, y eso. toda esta movida, esta guerra fría de extradiciones, yo me pregunto, la verdad es que lo desconozco porque ya sabes que no soy historiadora, pero me gustaría saber si viene por este... Hay un resquemor. Si hay un resquemor, que no... A ver, que es para tenerlo, te quiero decir. Claro, y además no hace tanto. Claro, no hace nada. No me quisisteis dar al nazi, pues nos voy a dar yo aquí a los Claro, entonces me pregunto si toda esta movida viene de ahí, ¿sabes? Pues molaría mucho que fuera un resquemor muy, muy personal. ¿Qué motivos tienen los belgas, te lo digo? Motivos tienen. Joder, los nazis, Pues muchas gracias por compartir esta lección magistral. ¿Te parece bien ya mi sección? Me parece estupendo. Qué guay. Y nada, solo tengo que decir una cosa respecto a esto. Monty, no pasarán. No pasarán. Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo? Puta. No vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada. ¡Ah, mierda! Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Querido Scali, te voy a contar el Tinder desde el otro bando. Yo también me lo he pasado. Entonces, lo del senderismo te lo explico en un minutito. Tú dices, hostia, pues quiero un tío deportista, ¿dónde me voy a buscarlo? Pues en los sitios donde se haga deporte, ¿no? Venga, me voy a apuntar a un grupo de senderismo. Entonces tú llegas allí a Plaza Castilla, porque aquí todo en la sierra, que es la Sierra de Madrid, porque no hay otra en el mundo. Llegas a Plaza Castilla y con ese grupo, y solo son tías, porque todas hemos tenido el mismo pensamiento. Y los tíos están durmiendo la mona en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se hace senderista, porque de repente, claro, no habrás quedado con un tío, pero luego acabas con un grupo de tías estupendas, ¿no? Y te acabas tomando cañas con ellas y riéndote de todo. Y lo mismo pasa con los cursos de cocina, no sé, cualquier tipo de actividad. ¿Te apuntas a boxeo? Que dices, bueno, seguro que hay tíos molones, ¿no? Totias. Pues cualquier cosa. De hecho, bueno, pues ya sabéis, yo juego en deporte femenino y directamente lo que me pasa es que tengo tantas amigas tan guays, tías, que no me hace falta los tíos para nada. Pero bueno, eso es lo que pasa con las senderistas. Que efectivamente, que solo quedan mujeres. Luego, lo de la foto en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, como bien sabes, Valencia se convierte en nuestra playa. Entonces,
los de Madrid también tienen esa misma foto en la Ciudad de las Artes y la Ciencia de Valencia. Y a mí de las cosas que más gracia me hacen del Tinder, uno, abre su perfil, pumba, foto polla en tu cara, in your face. Y busco aventura, me encanta la sinceridad, estoy casado. Y como, muy bien, Cari, estás casado. Esto mismo, lo de la sinceridad, ¿se lo has contado a tu mujer, cariño mío? Hasta ahí de cuento y muchas gracias por todo mal, que dais toda la alegría los lunes. Bueno, yo os escucho los lunes. Un besito. Me quedo muerta en la bañera con esto de que los madrileños también tienen fotos en la Ciudad de las Artes. O sea, esta plaga llega más lejos de lo que pensábamos. Claro, supongo que como valencianos igual no valoramos lo que tenemos, como siempre. Pero ¿qué vamos a valorar si se está cayendo y no tiene ni 20 años esa mierda? No tiene ni 20 años y se está cayendo, sí, se pela. Eso es una cosa blanca que se pela. En fin. Es nada, que lo han pintado con cal. Sí, como la piscina. ¿Tú has pintado alguna vez con cals? La piscina. La piscina de la casa de campo. Yo la pintaba con cal también. Claro. Que le llamaban cals. Cals, en valenciano. La cals. Bueno, se nos va un poco el tema. Adela, gracias por este breve La verdad repaso. es que tiene sentido, porque ella como mujer se queja de que los tíos no están, o sea, no existen, no aparecen, y tú como tío del Tinder no sales de tu casa. Tiene algo de lógica. Con lo cual, a mí me cuadra. O sea, los tíos estáis en casa y las tías están, venga a hacer actividades. Uh-huh. Que bueno, chica, ¿qué es lo que dice Adela? Al final, pues bueno, pues te haces unas amigas de puta madre, claro. Te compras un Satisfyer y ya está. Igual tiene que ver con que, bueno, los tíos cuando estamos, no sé, igual lo que queremos nosotros es follar básicamente y no queremos ir haciendo actividades. Y luego nos da toda la pereza. Pero no lo sé. No sé, claro, algún sitio tendrás que ir para... Ya. Bueno, según Adela, yo me apunto a un esto de senderismo y voy a ser el único tío. Claro, pues igual es el momento. Te vas al Decathlon, te falcas unas mallas de Kalenji y a funcionar. Ya, pero... Joder, pero si salgo y me constipo. Ya. Salgo una vez y me constipo. No, el senderismo yo creo que solo te iba a traer problemas, porque además el tobillo ese que tienes tú... Ah, sí, es verdad. Que por estar un día andando en París ibas cojeando. Bueno, ibas cojeando, no, había que verte, quiero decir, estabas para Daba irte mucha angustia, a la sí. procesión de Lourdes, esa de los tullidos. No te quiero imaginar a ti... Bueno, y a mí, ¿eh? O sea, yo el senderismo, desde luego, te aseguro que tampoco me vas a ver. Quiero decir esas. que siempre que he hecho senderismo me ha gustado mucho. ¿Sí? Y me porto mejor de lo que uno podría imaginarse de mí. Yo no, a lo mejor funcionas mejor en naturaleza que en un contexto urbano. A mí me pasa al revés. Yo puedo andar 20 kilómetros en una ciudad, pero yo, por ejemplo, hace 2 veranos que me fui a los Pirineos y iba a hacer una ruta de, ¿cómo se llamaba? ¿Ibones? ¿Ibón? Creo que es un lago... Esa no era una presentadora. Ivonne Reyes. Pues un ibón es un lago glaciar. Y entonces había una ruta que era ir viendo muchos ibones. Ajá. Entonces yo vi uno y el está. siguiente estaba como a 7 kilómetros de subir montaña. Digo, pero vamos a ver. Visto uno, vistos todos. O sea, de un lago glaciar a otro, entiéndeme. Pero cuanto me más da pereceta. Es como que decir, pues vale, ya lo he visto. Un ibón, ibón de puta madre. Pero no me apetece... No sé, ¿que me gusta la naturaleza? Pues sí, no te voy a decir que no me gusta, no me disgusta, no me desagrada. Pero tampoco yo no encuentro esa felicidad. Yo creo que igual si en la naturaleza te fueran poniendo séforas de vez en cuando... Por ejemplo, o museos, o catedrales románicas. Claro, a mí me gusta la arquitectura, me gustan mucho los museos y me gusta ir al Séfora. Entonces, claro, pues yo me voy a París y yo feliz. Claro. Porque tengo de eso todo el rato. Me voy al Louvre, me voy al Séfora de los Campos Elíseos y luego me voy a Notre Dame, pues yo feliz. Yo, contrariamente a lo que se pueda pensar de mí por todas las cosas que digo en este programa, yo ante la naturaleza reacciono mejor de lo que se podría esperar uno. Estoy pensando, claro, tú y yo hemos hecho alguna excursión a la naturaleza. O sea, porque yo tengo ahora mismo una imagen tuya en a la chándal. Cañada aquí, en el bosque de la Cañada. Sí, cuando íbamos al bosque de la Cañada, es verdad. A cazar Pokémon. A cazar Pokémon. Lo único que nos ha hecho a ti y a mí ir a hacer senderismo fue el Pokémon Go. Pokémon la verdad. tipo piedra y tipo roca, tipo roca. Te digo una cosa,
hablando de la muerte de la influencer, si tú y yo no estamos muertos, atropellados por culpa del Madre Pokémon mía. Go, es de puto milagro. De puto milagro. De puto milagro, porque tú y yo por una pokeparada nos jugábamos la puta vida. Vaya, O sea, me yo te digo acuerdo. que a mí me sale un Pokémon legendario y yo me tiro encima de un coche en marcha. Es que ¿Te lo digo? había una parada en una rotonda y tenemos que Claro. ir a la rotonda, en medio de la rotonda. Y de acá también ponerla ahí, claro. Ya. Pero yo me hubiera jugado la vida por un Pokémon legendario. No me avergüenzo de decirlo. Bueno, Adela, volvemos al tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, Animamos a la gente a que nos envíen sus anécdotas de Tinder. claro, sí. De hecho, creo que merecería incluso una sección aparte. Exacto, si enviáis bastantes. Yo desde aquí podemos dar. emplazo a Onanua, Ujú. que ya pinchamos una canción suya y sé que nos escucha, y sé que tiene muchas anécdotas de Tinder y le animo a que nos mande un audio y nos las cuente. Perfecto, pues ya los he escuchado. Hala. Adiós. ¿Se acabó el programa 2x14? No, 214. 13. Es que 214 mola mucho. ¿Es 214 o 213? Yo creo que es el 214. Bueno. Tampoco pondría mi mano en el fuego. Pero tiro por ahí. Ya está. Pues bueno, yo antes de despedirnos quería contar una anécdota que me ha pasado esta semana. ¿Qué te ha pasado? Para el que no lo sepa, mi gato, el Bruce, que está aquí con nosotros, tiene inmunodeficiencia, fallo renal, una anemia por el fallo renal, un soplo en el corazón, diabetes, no tiene dientes y además lleva 4 meses que decidió dejar de comer y se alimenta con una sonda. Y Ya. contrariamente a lo que pueda parecer, el gato está de puta madre y Ya. nadie se lo explica. Lo que le pasa no tiene explicación y ya tira la toalla. Es así y lo acepto. Esta semana se puso muy malito. Sí. Muy malito, se quejaba todo el rato, estaba llorando, tenía un aspecto deplorable y lo lleva al veterinario. Digo, bueno, yo asustada pensando que, bueno, pues que ya me iba a tocar despedirme de él. El veterinario se mostró muy alarmado porque tenía muy mal aspecto y me dijo, bueno, pues le hacemos análisis si quieres y vemos si su anemia ya es demasiado grave. Digo, claro, hácelos. Los análisis salieron de puta madre. Bueno, a lo mejor le hacemos una radiografía porque quizá ha pasado algo con la sonda que le está... ¿Vale? A la radiografía. Sale de puta madre, pero me dice, le veo que tiene gases en el intestino. Esto es lo máximo que yo veo. Y yo, bueno, total, me costó la broma de los análisis y toda esa movida más de 100 pavos. He de decir que me hacen precio, ¿eh? O sea, los veterinarios, respect, son los mejores. Pero claro, las cosas hay que... Hay que pagar, hay que pagarlo, joder. claro que sí. Y yo encantada. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, estaba yo desayunando. Mi gato Bruce se tiró un pedo que duró 20 segundos o 30 en mi cara. Y al momento el gato estaba feliz y sano. Un pedo atravesado. Un pedo atravesado que me costó a mí 130 euros. Un pedo atravesado que de verdad, o sea, al final, antes que gato, es hombre y por tanto es exagerado. Y había que ver el drama que montó este gato por un pedo atravesado. Que él, con sida, diabetes, fallo renal, soplo en el corazón, todo eso, él bien. Ahora, un pedo atravesado, No puede 2 soportarlo. días llorando ha estado. Nada. ¿Tú te crees que yo me merezco esto? Como un señor con fiebre. ¿Tú te crees que yo me merezco este gato? Pues bueno, sí, porque es súper guay. Es ¿A el que sí, mejor. Bruce? A pesar de todo, es el mejor, la verdad. Pero vaya tela. Pues nada, con esta anécdota Con esta anécdota maravillosa. nos despedimos nos con una canción despedimos. que va a elegir Mireia de Rosy Finch porque ella tiene muy buen gusto musical. Vale, perfecto. Pues elijo una señorita perfecta para mi gusto musical. Es Emma Ruth Randall y el tema es Marked for Death. Perfecto, pues la semana que viene. maravilloso. La semana que viene más Y peor. Was right that we'd meet each other in each other's eyes. Was right that we did see each other in our shadow sides. Was wrong into the crazy love loves crazy as it does. And each of us and both of us so crazy as it was. Who is gonna love someone like you that's marked for death? Who is gonna be with you when you breathe your last? Who is gonna take my place?
ever stay? Who else would, who else would ever stay? Who else is going to love someone?